El pasado 3 de julio el Poder Ejecutivo presentó sus lineamientos para la 11ª ronda de consejos de salario del sector privado ante el Consejo Superior Tripartito. La convocatoria implica 185 mesas que involucran a 745.000 trabajadores del sector privado. Los lineamientos presentados por el gobierno establecen 3 franjas salariales con ajustes diferenciales. La primera para los salarios de hasta 38.950 pesos nominales. La segunda que va desde 38.950 a 165.228. Y la tercera a partir de los 165.228 nominales, ¿no? Es uno de los asuntos que ocupa tanto a empresarios como a trabajadores en este momento. Bueno, de este y también de otros temas vamos a conversar con una de las partes. Está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido. Julio César, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar con ustedes acá. Bueno, a ver, vamos a empezar por otro lado, que ayer aparte estuvo también en discusión. Pero que tiene que ver obviamente con el comercio, ¿no? ¿Cómo están observando desde la Cámara el paquete de medidas que instrumentó el gobierno en la frontera con Brasil? Bueno, yo creo que, no sé si tú te referís a lo que se aprobó ayer en el Parlamento. Las primeras medidas, sí, bueno, primeras las medidas medidas que presentaron y después lo que se aprobó finalmente. Exactamente, son cosas distintas. El gobierno presentó hace aproximadamente, yo creo que algo así como 20 días atrás, 5 medidas para paliar la situación que está viviendo el comercio de la frontera con Brasil. 2 de ellas dirigidas directamente a los consumidores, que fue la rebaja del porcentaje del IMESI en las naftas, que pasó del 24 a un descuento del 32%. Y después lo mismo pasó con la eliminación del IVA mínimo del 10% y la reducción de la tasa básica del IVA del 22 al 10%. O sea, se le hizo una reducción del 50%. Eso está directamente ligado al consumidor. Eso es lo que yo voy a gastar menos de mi bolsillo como consumidor. Y después hay 3 medidas más que están relacionadas directamente con los comercios, como es la extensión del subsidio del POS para las monotributistas, las pequeñas empresas, y también aquellas empresas que contraten gente de aquí a un año, la exoneración del 75% de los aportes patronales, ¿no? Entonces, Lo tenés clarito. Lo tenés clarito, entonces. Sí, casi clarito. Casi. Y ayer sí se aprobó en el Parlamento una ley que toma algunas medidas. Lo primero, creo que lo más importante es que se saca, porque las medidas que había tomado el gobierno, depende de las medidas, tenía un área de incidencia que eran o 20 kilómetros sobre la línea de frontera o los puntos de frontera o 60 kilómetros. Lo primero que se hace es sacar eso. Y otra cosa que es importante, en el caso del IMESI, se lo faculta el Poder Ejecutivo a que lo haga él y no lo tenga que hacer por modificación de una ley. Entonces el Poder Ejecutivo va a poder regular el subir o bajar el IMESI. Y la tercera medida que me está viniendo a la memoria ahora, que creo que es importante en la ley, es que el Poder Ejecutivo en un plazo, creo que cada 6 meses, tiene que informar de cómo está la situación. Y hay un tema importante que creo que se exonera, me acuerdo del IVA a los productos nacionales. O sea, son medidas que están estimulando evidentemente al comercio. Por un lado aprobada una ley del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y son medidas que el Poder Ejecutivo también adoptó hace unos días atrás. Ahora, ¿cómo ven la situación con Brasil en relación a lo que pasó durante algunos años en el otro lado, ¿no? En la frontera con Argentina? Ahí se tomaron medidas, pero la diferencia de precios era tan grande que hasta un paquete de medidas que se trataron de implementar para tratar de reducir el desvío de compras que se hacía desde el litoral a la frontera al lado argentino, fue muy difícil. Ahora con Brasil la diferencia es importante, pero no estamos ante una situación como la que tuvimos que vivir con Argentina algunos años atrás. Es tal cual, Juanchi, como vos lo decís.
Pero hay una diferencia. Con Argentina lo que estamos acostumbrados es a tener picos. En algún momento tuvimos más... la Argentina es menos crónico el problema y del lado brasilero es crónico. Entonces, yo te diría que podría llegar a ser en un momento determinado más complicado. Al final de la carrera, por decirlo de alguna manera, es más complicado el lado brasilero, porque es permanente. O sea, lo que pasa con Brasil es que siempre están más baratos. O por lo general siempre están más baratos. Por lo general siempre están más baratos. Mientras que del lado argentino tuvimos altibajos. El problema es que las diferencias con Argentina a veces es tan grande como la que tuvimos en el 2023, que impactó enormemente. Que además no solamente impactó, porque esto generalmente te está impactando muy en las ciudades de frontera nuestras, tanto para un lado como para el otro. O sea, me refiero tanto para el litoral del lado con la Argentina como para el lado de Brasil. El problema es que la diferencia de cambio de precios con la Argentina en el año 2023, donde llegamos al pico máximo, repercutió en todo el país. Llegó a todo el país. No hubo un rincón, te diría, del Uruguay en que no se hubiera visto. Bueno, por ejemplo, la industria farmacéutica todo, se quejó del impacto fue enorme. Del desvío que hubo, porque los uruguayos iban a multitudes a comprar productos en las farmacias de Buenos Aires. Para que te dé una idea, en el 2023, y sobre todo algo así al principio de año también del 2024, algo así como 3 millones de viajes hicieron. Entonces, es como que vos agarraras con un helicóptero, levantaras a todo el país y lo pusieras un día en la Argentina. No es que fuimos todos a la Argentina, pero era tanto los viajes que había. Mucha gente fue muchas veces. También tenés que, por eso, mucha gente que fue muchas veces, gente que bueno, los ejemplos incluso los comentamos en este lugar en más de una oportunidad. La diferencia era tan grande que la gente iba a hacer el service del auto, y así iba a hacer el service del auto, y con lo que hacía el service del auto, comparado con el precio acá, podía almorzar, hacía compras todavía y pasaba un rato. Pero no, Julio César, que no comentamos lo de la microimportación también, ¿no? La medida de permitirle a los pequeños comerciantes importar productos de la canasta básica sin impuestos. Sí. Eso del lado brasilero. Eso del lado brasilero, exactamente. Eso es una medida que se venía pidiendo por parte de incluso algunos intendentes de departamentos fronterizos, que el gobierno accedió a presentárselo al legislativo. Es una muy buena aclaración la tuya, un punto que me había olvidado cuando hablaba de las 5 medidas que había fijado el gobierno. A ver, el tema de política de frontera es algo que se viene pidiendo por los distintos centros comerciales fronterizos, como también nosotros como la Cámara lo veníamos pidiendo hace tiempo, y alguna otra organización sin duda que lo pidió. Somos muy conscientes de que cualquier medida que se tome, hay que tomar la medida que sea la más efectiva en la zona y que impacte lo menos posible en el resto del país. Y tenemos que ser conscientes de que cualquier medida va a impactar. Tenemos que estar conscientes de que va a impactar. Va a impactar en los otros departamentos. Entonces, esto de la microimportación es un tema delicado. También está acotado en el valor, en la cantidad de monto de dinero que se puede traer, como así en la cantidad de productos. Estamos hablando básicamente de 12 productos de una canasta muy básica. Entonces, que era ubicados a 60 kilómetros de la frontera también en origen. Y que en la práctica se estaba dando permanentemente. Porque a veces el comerciante uruguayo venía y te decía, mira, yo estoy trayendo de Brasil por una simple razón, porque si no me lo compran, si yo no lo consiguen acá, lo van a conseguir del otro lado. Entonces, de alguna manera, eso que alguno puede decir, y es contrabando o no es contrabando, técnicamente es un contrabando, pero digo, y hay que entender la frontera, es una forma de vivir, es una cultura fronteriza. Yo la quiero denominar como una cultura fronteriza. Después vemos si eso se paga impuestos, no se paga impuestos, pero es la realidad, es la cosa que pasa. En los papeles podemos escribir cualquier cosa, pero en la práctica lo que estaba pasando era eso. Entonces, también eso, para poder eso también tenés que comprar con medios electrónicos. O sea, el gobierno no solamente fue y te abrió la puerta, el gobierno te dice también, tenés que hacer esto, y de alguna manera está invitando a la gente que se formalice. O sea, hay una cantidad de cosas que tiene a favor con unos riesgos. El riesgo es decir que, bueno, el comerciante uruguayo o el importador uruguayo o el fabricante uruguayo te puede decir, pará, loco, mi producto para poderse vender en Rivera tiene que pasar un control bromatológico, tengo que pagar una cantidad de impuestos, que ese producto está compitiendo contra mí y no está entrando.
Es verdad, son esos riesgos que tenés que tener. Bueno, ahora se tomó una medida que los productos fabricados nacionalmente no pagan el IVA. Bueno, es una forma... yo te podría decir, bueno, y los productos alimenticios que se entran al Uruguay importados tampoco, y se importan por el régimen general, no van a... Bueno, digo, todo no se puede y algo hay que hacer. Entonces, lo importante, que acá es una cosa que me estaba olvidando, es que todas estas medidas que salieron ahora, de alguna manera necesitan un control. Y lo importante es que esos controles se hagan. ¿Ah? Entonces, hay que volcarle los recursos necesarios para que las agencias encargadas de los controles controlen. Ahí los controles van a estar sobre todo una vez que se efectúan los pagos por medios electrónicos. Todos los controles, todas las agencias que están involucradas en los distintos controles, los puedan llevar adelante. Y para llevarlos adelante muchas veces necesitas, en su gran mayoría, los medios necesarios para poder hacer los controles. La experiencia dice que a veces se fallan los controles. A veces pueden fallar, sí, puede sí fallar los controles, evidentemente. Y mira que nosotros, a ver, no cerramos los ojos tampoco. Nosotros lo que nos preocupa no es el micro contrabando, como se le llama, o la microimportación. Lo que nos preocupa y afecta seriamente a la economía es el gran contrabando. Que ese, por supuesto, es el que no está autorizado, ese es el presupuesto por supuesto que hay que atacar, ese es el que afecta enormemente a la economía. El otro es, podemos estar de acuerdo o no, pero como digo, es una realidad, es un medio de vida en una zona que hay que entenderla cómo funciona. Y se puede, te tiro una que obviamente es para polemizar, ¿no? Las encomiendas que entran sin controles a nuestro país, ¿no? A través de Temu, otras plataformas, ¿pueden encuadrar dentro de algo así como contrabando? No. Por la falta de controles que hay y también por lo poco que pagan. No, porque en primer lugar la mercadería que entra por el régimen de encomiendas no entra en forma ilegal al país. Está bien, por eso dije para polemizar, pero... No entra en forma ilegal. Eso es muy importante y hay que aclararlo. Entran bajo un sistema, un convenio y un acuerdo y unas normas que están establecidas por el país. O sea, el que cualquier ciudadano con una tarjeta o un medio de pago digital internacional que sea mayor de edad, puede hacer una compra de hasta $600 por año en 3 partidas de 200, con un bulto que pese menos de 20 kilos. O sea, esa es la regla de juego y está establecida y es legal. ¿Ah? Y así está operando. Después podemos discutir qué es lo que pasa con el fenómeno Temu. El fenómeno Temu lo que trae es la avalancha de productos. Temu es una plataforma, como sabemos, china, que su característica principal es eliminar al intermediario y comprar a un precio de fábrica muy barato, se encarga de pagar el flete, lo que nosotros llamamos el flete largo, o sea, de China a Uruguay, y el flete de milla, que se le denomina cuando hablas con los courier y todos te hablan, aprendes a usar términos, el flete de milla. El flete de milla es que desde que llegó a Uruguay hasta tu domicilio, eso también lo paga Temu. ¿Ah? Entonces, claro, a ver, es una política de la empresa donde los demás courier te cobran eso y es lógico, te cobran porque es el servicio que ellos pagan, que hacen. Entonces, lo de Temu opera en un marco legal, ese es el primer lugar. El problema que tiene Temu es que la avalancha de productos está afectando la forma de comercializar, está afectando seriamente al comercio establecido. Porque antes de que llegara Temu, allá por abril del 23, abril del 24, empezamos a ver una cantidad, había un promedio de 45 a 50 mil bultos por mes. Esa era la operativa que había. Era un número que venía preocupándonos, pero relativamente controlado. A partir de abril del año pasado, hasta diciembre del año pasado, empezó a crecer hasta que llegamos a un tope de 167 mil bultos en diciembre. Pensamos que ese era el techo, pero la realidad nos marcó que después el piso fue 170 mil bultos, como estamos ahora en el entorno de los 170 mil, bajó algo en junio, pero a 140, o sea, no mucho, pero en mayo llegamos a casi 200 mil, 190 mil bultos, que lo que significa en buen romance, en números, en pesos o en dólares, algo así como casi 20 millones de dólares, 19 millones de dólares que no se compraron acá en el Uruguay. Y eso te está pegando. Lo que puede estar pasando, y ya termino con esto, es decirte que
esa mercadería, fíjate, algo así como 200.000 bultos o casi 190.000 bultos que se movieron en mayo, significa aproximadamente 6.000 paquetes por día. 6.000 paquetes por día es imposible que la aduana los fiscalice todos. Entonces la aduana hace aleatoriamente una fiscalización. Y ahí está entrando mercadería que para poder ingresar al Uruguay depende del rubro, como el caso, vamos a poner un ejemplo, de los lentes de contacto, lentes de aumento, marcos de lentes, eso necesita una autorización del Ministerio de Salud. Ahí se va mi pregunta, ¿no? O sea, están dando cosas que por la falta de control... Que necesita... Producto de la avalancha... Claro, producto de la avalancha necesita... Está entrando sin la autorización, no es ilegal, está entrando sin la autorización, que no es lo mismo. O sea, no estás cometiendo... Lo que pasa es que te está faltando una pata del proceso. Y entonces, porque ahí se quejaron ustedes como Cámara, diciendo que entran están en desventaja, por ejemplo, los importadores con respecto a... Sí, en algunos países del mundo lo están solucionando, porque, este no es un fenómeno uruguayo, es un fenómeno que se está dando en varios países del mundo. Algunos países del mundo ya están porque esto, dependiendo del mercado, se multiplica, se triplica o se cuadriplica, dependiendo del mercado. Como te decía, algunos países del mundo empiezan a aplicar inteligencia artificial justamente para hacer un control más eficiente de la cantidad de paquetes, del volumen de paquetes. Estados Unidos, en este momento, junto con, igual que Canadá, tienen un programa que se llama Minimis. Todo paquete que entre con un valor menor a $800 no paga impuestos en Estados Unidos. Reagan, me acordaba de Reagan, porque estaba pensando, Reagan no, vamos al caso, Trump acaba de poner una prohibición de que se acabaron los $800 libres. Todo paga impuestos. Todo paga impuestos ahora. ¿Y Uruguay tendría que ir hacia ese Bueno, esquema? A ver, Uruguay entiendo que va a tomar... Sí. No es lo mismo, ¿viste? Porque no todos podemos hacer todo. Porque a veces para poder hacer cosas también tenés que tener espalda anchas. Y nosotros tenemos convenios internacionales que tenemos que cumplir. Esta de las $600 en 3 partidas de 200 por año, es un convenio que tiene firmado Uruguay. Y como todos sabemos, Uruguay es muy respetuoso de sus convenios y respeta todas, o cumple o honra todas sus ¿Ese convenio con quién está firmado? Ese está firmado con Estados Unidos. ¿El TIFA? El TIFA. Porque ahí Pedro Bordaberry justamente decía que en realidad Uruguay está incumpliendo el convenio porque debería tener autorizado, por ejemplo, compras anuales mucho más allá de los $600. O sea, compras anuales que estuvieran en torno de los $2.500, $3.000. Es decir, que Uruguay firma un convenio que está incumpliendo en el sentido de que está protegiendo más a su industria a través de cuotificar menos, es decir, a través de permitirte solo traer productos libre de impuestos hasta $600, ¿no? Lo dijo Sí. en su momento Bordaberry en un tuit, dijo, en realidad estamos incumpliendo con el TIFA. Entonces ahí yo me voy a la pregunta también del usuario, ¿no? O sea, el usuario, el consumidor. El consumidor dice, bueno, pará, acá hay un tratado con Estados Unidos que nos permite en el fondo traer más productos libres de impuestos desde Estados Unidos, pero que Uruguay no lo está cumpliendo y solo nos deja traer hasta $600. O sea, el proteccionismo es el camino. ¿Por qué yo no tengo la libertad de comprar? ¿Y por qué inclusive si hay un tratado firmado, me están cuotificando hacia abajo y me están poniendo una barrera de los $600, cuando podría estar comprando productos por más cantidad de dinero en términos anuales? Bueno, es buena la pregunta y como siempre, bien profunda. Entonces, a ver, Juanchi, vamos por partes. Lo primero que te quiero decir es que nosotros como Cámara somos liberales, o sea, nosotros la palabra prohibir no nos gusta. Ese es el principio de la Cámara desde hace 150 y largos años, 155, 156 años de vida que tiene la Cámara. O sea, defendemos el principio de libertad en el más amplio sentido de la palabra. 1. 2. Yo te tengo que reconocer
que tengo una duda con respecto al TIFA porque no me acuerdo. Pero yo interpreto, por eso quiero decir que no me acuerdo, quiero dejar bien clara esta salvedad, es que no me acuerdo si está estipulado el monto en el TIFA o es una recomendación que el TIFA hagan que no hay un monto establecido, quiero aclarar. Me puedo equivocar, no me estoy acordando en este momento. Lo que sí hay es que hay recomendaciones al Estado, a los estados intervinientes en el TIFA, sí, de que no se le agrave con impuestos. Pero creo que no hay una cuota así tanta plata, porque además eso tiene que cambiarse continuamente. Entonces creo que es facultad de los estados establecer el monto. Yo no me acuerdo que esté estipulado, repito, y pido disculpas porque puedo estar equivocado, que diga son $1.500, $2.500 en el acuerdo. Creo que no, porque además esos acuerdos, viste, si vos dejás fijo una cifra, después te puede quedar corto o largo. Entonces, lo que creo que hay sí es una recomendación, el acuerdo recomienda a los estados a que no se cobre ni los aranceles ni los impuestos. ¿Y no hay una recomendación en las cifras, por ejemplo? Bueno, es que lo que no me acuerdo. Eso es lo que yo... Porque además, si vos te acordás, el proceso fue modificándose. Cuando se arrancó el valor era $300, eran más, incluía el flete, después se sacó el flete porque la gente cometía equivocaciones, pensaba que el flete no estaba incluido, después, o sea, fue generando desde el momento que se firmó el TIFA, creo que fue allá por el 2012, fue surgiendo distintos tipos de ajustes hasta el que llegamos al día de hoy, que estamos hablando que la persona puede traer hasta $600 por año en 3 partidas de 200. Entonces, no me acuerdo, repito, por eso pido disculpas, de que en el TIFA esté fijado un monto determinado. Pero igual siendo recomendaciones, ponerle que no está fijado el monto. Acá tenemos, por ejemplo, un proyecto de Juan Martín Jorge para aumentar la cantidad de, traídas por año que tiene un uruguayo. El monto también. Y me imagino que ustedes están en contra de eso. No solamente están en contra, sino que eventualmente podrían hasta plantear que se le cobre algún tipo de impuesto a estas encomiendas. Te leo lo que decía. Dale. No sé si la habrás leído a Ana Laura Fernández, asesora económica de la Cámara. Sí, claro. Hablando sobre este tema, en un momento decía que han tenido reuniones con el Ministerio de Economía para transmitirles la preocupación y el descontento de los comerciantes por la caída en el nivel de facturación por el impacto de las encomiendas con franquiciadores, lo venimos hablando. Y ahí dice Fernández, cuando uno analiza por dónde se puede ir, o sea, cómo se puede revertir esta situación, está limitar las cantidades de envíos, o sea, no solamente no subir, sino limitarlas, o encarecer el régimen a través de un impuesto o un valor ficto por cada paquete. No hay mucha magia, pero no son propuestas de la Cámara, dijo. ¿Qué hay que esperar del gobierno? Perdón, ¿me dejás agregar algo? Sí. Porque es el propio tuit de Bordaberry en su momento, cuando en realidad le estaba respondiendo al periodista Eduardo Prepe, dice, trabajé como abogado intentando que Uruguay cumpla con el TIFA, tratado firmado por el gobierno de Tabaré Vázquez, que establece que las compras menores a $200 no pagan impuestos. Dijo, trabajó como abogado para uno de los couriers, claro. Uruguay limita ilegalmente la cantidad de compras anuales, ¿no? Y como abogado intenté que se cumpla con el tratado desde hace mucho, no trabajo más para ellos, ¿no? Esta era una acusación que venía, que en realidad que se trataba de que Bordaberry era un lobista de tienda mía. Y ahí le está respondiendo. Pero el punto es, y ahí fue que vino ese tuit de Bordaberry diciendo, bueno, en realidad el TIFA autoriza a comprar no por $200, sino hasta por $800, cada vez, ¿no? Sí. O sea, la compra de 200 que tú vas a hacer es hasta por 800. Eso es lo que decía Bordaberry, que en realidad, y de ahí el incumplimiento. O sea, él hablaba de una cifra. Pues, a ver, sin duda, primero, tengo un profundo respeto por Pedro, porque además lo conozco, por su hombría de bien y por sus conocimientos. Y su capacidad intelectual, en primer lugar. Segundo, sin duda él tenga más memoria y lo haya estudiado más que yo. Yo te repito, tengo una duda, y lo acabo de aclarar, tengo duda. Yo no me acuerdo si había un monto establecido, si es 800 o 600. Claro. En definitiva, la diferencia no es muy grande. Él dice, Estados Unidos con el TIFA autoriza a comprar no por $200, sino por 800 en Uruguay. Y esto sí también es muy importante porque sí, y no autoriza 3 compras anuales, sino 365.
O sea, todo lo del año. Claro, el tratado es claro. Entonces, acá estás hablando de la posibilidad de realizar... Pero para, porque es bueno. Repito, no tengo el documento en la cabeza, tampoco lo tenemos presente y sería bueno que los tres lo tuviéramos presente para discutir. Estados Unidos te autoriza, te da un tope. No quiere decir que vos tenés que cumplir con ese tope. No, eso está en la discusión. Claro, pero es que no sé si es discusión. Porque vos me decís, vos tenés hasta acá y yo puedo establecer, porque Estados Unidos me dice, tenés que comprar hasta 18 y no es imperativo, no es obligación. No es que vos tenés un margen para moverte un más menos 800 y ahí te movés. Entonces yo creo que lo que ha hecho el gobierno uruguayo en su medida fue ir ajustando esto a establecer una medida que fue, o un valor que fue de $600. Creo que es eso, te repito, no me acuerdo en profundidad del acuerdo y puedo estar fallando sin duda, por lo cual ya, como dije, lo repito, pido disculpas. Pero para mí es claro que para mí es un más menos y no te dice... tenés que traer 800. Vos movete en esta franja y podría haber sido también, si te movés en la franja, podés traer hasta 400, podés traer 600, 500, pero hasta un tope de 800. Pero, y sobre los hechos puntuales, acá tenés a los comerciantes que se quejan de la baja en su facturación producto de las encomiendas que entran con franquicia aduanera. Sí. Y entonces plantean desde la Cámara que hay dos posibilidades, o limitás las franquicias o le pones algún tipo de impuestos. Aunque no es un pedido de la Cámara. Hay una tercera. ¿La tercera cuál sería? Bajarle los impuestos a los comerciantes. ¿Y cuál es la tuya? No tenés ninguna. No tengo porque tampoco... lo que yo diga es lo que se pueda interpretar. Y honestamente voy a dejar que el gobierno marque las pautas que ellos entiendan y nosotros veremos. Y si, bueno, nos parece bien, nos parece mal, podemos ajustar en una cosa. Es un tema muy... que tomen alguna de estas tres medidas. Está bueno. Es un tema muy sensible esto, ¿entendés? Porque vos pensás en el consumidor final. Y es verdad, y nosotros también pensamos en el consumidor final, y como te digo, pensamos en la libertad de comercio. Pero acá lo que estamos pensando también es en el comerciante que está. En el comerciante que está pagando sus impuestos todos los días, y el tipo lo que está diciendo es, déjeme traer en las mismas condiciones a mí. ¿Tú defendés a los comerciantes? Yo defiendo a los comerciantes, pero además los defiendo porque estoy convencido de lo que les está pasando. No es que defienda porque soy ciego y como estoy en el cargo del presidente de la Cámara de Comercio y Servicio en Uruguay, tengo que defender. No, yo voy a defender lo que primero entiendo que es justo defender. Y acá estamos defendiendo, lo que estamos pidiendo es que se haga, no te voy a decir justicia porque no es el término, pero que se compita en condiciones parecidas. Por lo menos parecidas o iguales. Entonces, es eso lo que nosotros estamos diciendo. Porque, ¿Qué impuestos específicamente habría que sacar para competir? Y bueno, vos fíjate, porque además si vos me decís, incide poco, no incide tampoco, depende de lo que incide y en algunas localidades. Yo te digo, yo te llevo a Tala, te llevo a Santa Lucía, te llevo a San Ramón. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Te llevo a cualquier otra ciudad del interior, pero te llevo a esas tres ciudades que te nombré. A San Jacinto, donde vos tenés un comerciante, que el tipo paga su impuesto, que está alquilando el local, si no es de él, está alquilando el local, tiene su vidriera, tiene un empleado, está pagando el sueldo de ese empleado y está pagando el BPS por ese empleado, que me parece bárbaro. A su vez viene a Montevideo a buscar la mercadería y va a poner en la vidriera, que la pintó, que la decoró todo para que la persona se sienta más atraída por el producto. Pone un champión, y resulta que ese champión yo lo puedo traer desde la misma localidad, porque no estoy en Montevideo, desde Tala mismo, sentado en mi computadora, hago una compra y lo compro 3 veces más barato. Sí. ¿Sabe lo que está pasando? No solamente ese comerciante está perdiendo plata, que peor, se lo está juzgando. Está diciendo, me están robando la plata. ¿Qué es lo que pasa? Y el comerciante se siente al final del día que la gente lo ve como un ladrón, porque si yo esto lo consigo en China a 3 pesos y vos me lo vendés a 7, me estás afanando. ¿Y qué impuesto concreto se podría sacar? Y bueno, hay una cantidad de cosas. Vos no te olvides que cuando yo traigo una mercadería, vamos a hablar en el caso de ropa, llega la mercadería, primero, compito con un Temu, que Temu es una política, pero Temu es una espalda muy grande, es China, te agarra y te dice, no pago el flete, yo le regalo el flete al consumidor. El comerciante compra, porque ha pasado, compra en la misma fábrica que compra el Temu. Entonces, tengo que traerlo por barco, tengo que pagar el flete. Cuando llega al Uruguay, tengo que pagar el arancel. El arancel para importarlo, 20 y pico % de arancel. Tengo que pagar la tasa consular. Tengo que pagar el IVA de la importación, que es el 22% para importar este producto. Después tengo un IVA adelantado que es
el 10%, que es verdad que lo voy a descontar cuando lo venda. En el caso de la ropa pago la tasa más alta del 15% de impuesto a la renta. También tengo que pagar eso. Además, como es ropa, tengo que pagar una licencia automática o una licencia de preferencia, como se le quiera llamar, el Ministerio de Industria. Tengo que pagar la tasa de envases para poder importar. Tengo que, ya te digo, pagar el BPS, el DGI, las tarifas de agua, luz, el sueldo, el BPS. Entonces, decime cuándo llegas al final, ¿a cuánto te sale el producto? Cuando yo lo estoy comprando en Temu y lo traigo. Es muy fácil, cerremos todos y tenemos que dedicarnos a traer por Temu. ¿Qué hacemos con el comercio? ¿Qué hace con el empleo? El argumento es súper loable y yo creo que he puesto en el ejemplo del comerciante chico del Tala, de San Jacinto. En el grande también, Juanchi. Pero ahí voy, porque hay una idea, ¿no? De que en realidad esta disputa es una disputa de grosos, ¿viste? No es el comerciante del Tala. De un lado, las grandes superficies, ¿no? De ventas, como los shoppings, por ejemplo, ¿no? Hay muchos. O los grandes importadores. Y del otro lado, las franquicias y los couriers, ¿no? Que básicamente las franquicias te venden a través de los couriers, están en cualquier parte del mundo, no importa, ahí está la grifa, y el courier que es el que te lo trae. Entonces, la pelea se ve desde ese lado. Es decir, yo consumidor estoy entre la posibilidad de traerme un producto más barato o, bueno, que alguien intervenga para colaborar con las grandes superficies, para colaborar con los grandes importadores, no es que así. Después hacen que yo tenga que comprar más caro. No es así. Porque uno piensa que esto está manejado. No es así. Primero el que está afectando. Primero el gran importador. Vamos a hablar que no es así, pero pensemos. Vamos a ponernos del lado del gran importador. El gran importador tiene más espalda para defenderse frente a esta situación. ¿Entendés? Que además, por los volúmenes que puede comprar, puede llegar a negociar mejores precios. No obstante, igual la diferencia es tan grande que lo ponen en competencia desigual frente a Temu. ¿Está bien? Pero al que está afectando es al chico y al grande. Yo tengo un amigo mío que tiene una cadena grande, que tiene más de 1.400 empleados, ¿tá? Que tiene 70 locales. Y el tipo me dice esto de Temu, me está repercutiendo en un 30% mis ventas. ¿Sabes qué? Es un 30%, a mí me queda un 70%, pero tengo que achicar la empresa. ¿Por dónde achico? Cierro locales. ¿Qué significa cerrar locales? ¿Qué significa ajustar la empresa? Cerrar empleo. Exactamente. Entonces, no es que no pega. Cuando hablamos de los shopping, parece que los shopping fueran la bolsa mágica. ¿Qué hace un shopping? ¿Qué es lo que vende el shopping? Un local. Te alquilo un espacio para que vos estés. Ahora, si yo en ese local que voy a poner mi negocio me veo afectado por un señor Temu que está compitiendo conmigo en una ventaja muy grande, ¿qué hago? Yo no alquilo porque no puedo mantener el costo. Entonces, se afecta el shopping. No es pensemos que acá están los grandes grupos. No es así. Pega en todos lados. Pero ¿por qué Estados Unidos toma medidas? ¿Por qué Francia está tomando medidas? ¿Por qué Alemania está tomando medidas? ¿O solamente estamos preocupados por lo que puede pasar en Uruguay al grupo tal de tal shopping o acá a las grandes cadenas? Vayan al lado, vayan a Chile. Es global. Julio César, tenemos que cerrar porque nos pasamos y ni siquiera hablamos de los consejos de salario, que fue la presentación que hicimos. Así que, bueno, quedará para otra. Haremos una ronda con los otros actores, pero el tema de Temu en particular convocaba. Así que muchas gracias y hasta la próxima. No, muchísimas gracias. La verdad que fue un rato muy agradable. Viste que te vas calentando la sangre, pero bueno, es muy bueno. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Es fácil desviarse.